Estábamos en la inauguración de la casa de un amigo cuando el teléfono de mi prometida vibró. El mensaje decía: ya te echo de menos. La noche de anoche fue perfecta. Cuando vio lo que yo había leído, ella. La noche empezó como otras 100 que habíamos pasado juntos: música, risas, el murmullo de las conversaciones en una sala de estar abarrotada donde todo el mundo parecía un poco demasiado orgulloso de lo lejos que había llegado en la vida. Isabela y yo llegamos tarde a la fiesta de inauguración de Jimena, con los brazos cargados de vino y postre, intentando parecer la pareja que todos esperaban que fuéramos. Se suponía que éramos los estables, la pareja comprometida de la que la gente bromeaba diciendo que serían los siguientes en pasar por el altar. Desde fuera, nada parecía estar mal. Ella sonreía con facilidad, el tipo de sonrisa que hacía que la gente confiara en ella. Había visto esa sonrisa poner salas enteras a su favor. Pero esa noche, algo en ella se sentía diferente. Reía más fuerte de lo normal, tocaba brazos que no eran el mío y no dejaba de deambular hacia el patio con el teléfono en la mano. Cuando la sorprendí mirando la pantalla en medio de una conversación, lo atribuí al trabajo. Siempre estaba ocupada, siempre comprobando algo. Aún así, había algo ensayado en la forma en que me besó la mejilla cuando se dio cuenta de que la estaba observando. Intenté mantener la calma. Hablé con el marido de Jimena sobre bienes raíces, asentía chistes que no oí y seguí rellenando mi copa solo para tener algo que hacer, pero mis ojos seguían a Isabela. Cada pocos minutos, se escabullía de nuevo, fingiendo atender llamadas o retocarse el maquillaje. Cuando desapareció por tercera vez, me encontré caminando hacia la cocina sin siquiera haberlo decidido. Su teléfono estaba en la encimera, junto a una copa de vino vacía. Su pantalla se iluminó justo cuando yo pasaba. No tenía intención de mirar, pero mi nombre no estaba en esa pantalla. La vista previa del mensaje era lo suficientemente clara como para grabarse a fuego en mi memoria: ya te echo de menos. La noche de anoche fue perfecta. Sentí como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. Por un momento, pensé que quizá era una broma, quizá alguien que le gastaba una broma, pero la marca de tiempo decía 11:42 de la noche. La misma noche en que me había dicho que estaba ayudando a su hermana a mover muebles. Cogí el teléfono sin darme cuenta. Mi pulgar se cernió sobre la notificación, pero antes de que pudiera abrirla, oí unos pasos. Entró, todavía riéndose de algo que alguien había dicho, pero su expresión se derrumbó en el instante en que vio lo que yo sostenía. La risa murió a mitad de camino. Se quedó helada, su cuerpo se puso rígido. No dije ni una palabra. Simplemente la miré a ella y luego de nuevo a la pantalla. La tensión se hizo más densa hasta que el sonido de la gente hablando en la sala de estar se sintió distante, como si perteneciera a otro mundo. Intentó hablar, pero no salió nada coherente. Dejé el teléfono lentamente, dejando que viera que no estaba enfadado. Al menos, no todavía. Eso la asustó más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Le temblaban las manos mientras agarraba el teléfono, dándole la vuelta como si el mensaje pudiera desvanecerse. Murmuró algo sobre una broma de un cliente, pero la historia ni siquiera tenía sentido. No me miraba a los ojos. Le dije que teníamos que irnos. Susurró que la estaba avergonzando. Eso fue suficiente. Salí sin decir una palabra más. Fuera, el aire de la noche se sentía pesado. El sonido de la gente que todavía se reía a mis espaldas era surrealista. Fue como abandonar una obra de teatro a mitad de escena, dándote cuenta de que el público no había notado que los actores estaban sangrando. Esperé cerca del coche un rato, pensando que me seguiría. Como no lo hizo, me subí y me fui. Las carreteras estaban vacías, las farolas pasaban borrosas mientras mi mente reproducía el mensaje una y otra vez. A mitad de camino a casa, mi teléfono vibró. 7 llamadas perdidas de Isabela. Las ignoré todas. Luego vinieron los mensajes de texto, una cadena de explicaciones desesperadas. Afirmaba que no era nada, que me lo explicaría más tarde. No respondí. Entré en el garaje del apartamento y me quedé allí sentado en silencio, con el motor todavía en marcha. Aún no me sentía enfadado, solo frío. Ese tipo de silencio que precede a una tormenta, antes de que decida dónde descargar. Apagué el coche e intenté subir, pero mi curiosidad se convirtió en una especie de gravedad que me arrastraba de vuelta.
Algo me hizo conducir de nuevo, sin un rumbo particular, simplemente lejos del apartamento, por el largo tramo de carretera que llevaba a los hoteles de Polanco. Era irracional, pero también lo era todo en ese momento. Y fue entonces cuando lo vi, su coche, aparcado fuera de un hotel con las luces apagadas, medio escondido detrás de otro vehículo. Me detuve al otro lado de la calle, con las manos aferradas al volante. Quería creer que no era el suyo, pero la abolladura cerca de la luz trasera era inconfundible. La multa de aparcamiento en el parabrisas indicaba las 9:13 de la noche anterior, la misma noche del mensaje. Me quedé allí sentado durante casi 10 minutos, simplemente mirando el edificio. La gente entraba y salía por las puertas de cristal, en su mayoría parejas. No la vi salir. Sentía el estómago vacío. Hice una foto del coche y de la multa, una prueba que ni siquiera sabía para qué usaría. Luego volví a casa conduciendo, el silencio en el coche ahora ensordecedor. Para cuando llegué al apartamento, las llamadas habían cesado. Solo un mensaje esperaba en la parte superior de la pantalla: por favor, háblame. ¿No es lo que piensas? No contesté. Dejé las luces apagadas y me fui a la cama, todavía vestido, con los ojos fijos en el techo. A la mañana siguiente, el sonido de unos golpes me sacó de un duermevela. Era su voz al otro lado de la puerta, intentando sonar tranquila pero quebrándose a mitad de frase. No paraba de decir que podía explicarlo. Abrí la puerta justo lo suficiente para verla allí de pie, con el pelo despeinado y el rostro pálido. No se parecía en nada a la mujer segura de sí misma de la noche anterior. Le pregunté si se había quedado en el hotel. Dijo que no. Juró que había ido a casa de una amiga. Le pedí que me dijera el nombre de la amiga. Dudó demasiado. Luego dijo que no recordaba la dirección exacta. Eso fue suficiente para que yo volviera a cerrar la puerta. Se quedó allí un rato, golpeando y suplicando hasta que su voz se volvió ronca. Finalmente, el sonido se desvaneció. Cuando por fin miré por la mirilla, ya se había ido. Durante el resto del día, no me moví mucho. Me senté a la mesa mirando su taza medio vacía, todavía en el fregadero desde esa mañana. Todo a mi alrededor parecía un decorado, como si mi apartamento se hubiera convertido en un museo de nuestra vida juntos. Cada foto, cada objeto compartido, de repente parecía un accesorio de una historia que nunca había sido real. Al anochecer, el entumecimiento empezó a desaparecer. Se convirtió en algo más afilado, más frío. Me di cuenta de que no podía quedarme sentado esperando su versión de los hechos. Si estaba mintiendo, necesitaba verlo con mis propios ojos. Todavía no sabía qué haría exactamente, pero sabía que la próxima vez que la mirara, quería saber ya la verdad. Fue entonces cuando decidí que no la confrontaría más a través de mensajes o llamadas. La próxima vez que habláramos, se vería obligada a elegir entre la honestidad y la exposición. El mensaje de la noche anterior no iba a desaparecer. Tampoco la imagen de su coche fuera de ese hotel. Ambos estaban grabados en mí como cicatrices que aún no se habían formado, pero que sabía que lo harían. Esa noche, apagué el teléfono y me senté junto a la ventana, observando parpadear las luces de la Ciudad de México. En algún lugar ahí fuera, probablemente ella estaba reescribiendo la historia en su cabeza, planeando qué decir a continuación. Yo no pensaba detenerla. Pensaba dejarla hablar para que, cuando finalmente le mostrara lo que ya sabía, escuchara el sonido de sus propias mentiras resonar de vuelta, y yo sería el que estaría allí escuchando. La mañana después de la fiesta se sintió extraña. El apartamento parecía demasiado limpio, como si alguien hubiera intentado borrar todo rastro de lo ocurrido. La chaqueta de Isabela todavía colgaba junto a la puerta. Su perfume persistía débilmente en el pasillo, y por unos segundos, casi pude convencerme de que la noche anterior había sido un sueño. Pero la imagen de la pantalla de su teléfono volvía cada vez que parpadeaba. Pasé la mitad de la mañana dando vueltas por la sala de estar, mirando la hora, fingiendo revisar correos electrónicos. Finalmente apareció alrededor del mediodía. Su llamada a la puerta no fue tímida esta vez. Fue urgente, rítmica, una especie de actuación destinada a sonar desesperada. Abrí la puerta y allí estaba ella, peinada, perfectamente maquillada, con una expresión ensayada que probablemente pensó que parecía arrepentida. Entró sin esperar a ser invitada,
hablando antes de que yo pudiera responder. Dijo que el mensaje era una broma, que alguien se lo había enviado para molestarla. Afirmó que no tenía ni idea de quién era. Preparó café, se sentó en la encimera como si no pasara nada e intentó hablar de cosas triviales, el trabajo, la fiesta de Jimena, los planes para la semana. Era surrealista verla actuar como si nada se hubiera hecho añicos. Yo no discutí, simplemente la observé. La gente que dice la verdad no necesita llenar el silencio. Lo dejan respirar, pero ella no podía. Cada pausa era otra oportunidad para que la culpa le subiera por la garganta, y la combatía con más palabras. Entonces su bolso se cayó de la encimera. El contenido se esparció por el suelo, un pintalabios, recibos, su teléfono, una pequeña tarjeta de hotel. Cayó boca arriba sobre la baldosa. Habitación 212. Se quedó helada. Ni siquiera necesité decir nada. Sus ojos se clavaron en los míos, luego en la tarjeta y de nuevo en los míos. Se acercó a cogerla lentamente, murmurando algo sobre que era del cumpleaños de una amiga, pero se le quebró la voz. La mentira ni siquiera intentó sonar creíble. Cogí la tarjeta antes de que pudiera hacerlo. Empezó a llorar, no de tristeza, sino de pánico. Le dije que cogiera sus cosas. Íbamos a dar una vuelta en coche. No paraba de preguntar a dónde, pero yo no respondí. Durante todo el camino hasta el hotel, intentó explicarse. Dijo que se había quedado allí con un grupo después de la pelea, que no podía volver a casa porque había estado bebiendo. Dijo que tenía miedo de decírmelo porque yo me haría una idea equivocada. Las palabras se amontonaban como arena mojada, inútiles, derrumbándose en cuanto dejaba de hablar. El hotel era una de esas cadenas de gama media cerca del periférico, nada lujoso, pero demasiado caro para considerarlo corriente. Aparcamos, entramos por las puertas automáticas y ella parecía caminar hacia un pelotón de fusilamiento. Le dije a la recepcionista que me había dejado algo en la habitación 212 la noche anterior. La mujer del mostrador sonrió, educada, sin saber nada, y dijo que la habitación ya había sido desocupada. Luego miró su pantalla y dijo que la reserva estaba a nombre de Rodrigo Benítez. Sentí como a Isabela se le cortaba la respiración a mi lado. Intentó dar un paso adelante, pero levanté una mano. La recepcionista, aún sin percatarse, siguió hablando, dijo que el señor Benítez se había ido temprano esa mañana. Le di las gracias, me di la vuelta y salí directamente. Isabela me siguió, susurrando frases a medias que no tenían sentido. Fuera, finalmente se derrumbó. Admitió que había ocurrido una vez, afirmó que no significaba nada, que fue un error. Dijo que habíamos estado discutiendo demasiado, que se había sentido sola, que yo estaba distante. Hay una extraña calma que te invade cuando alguien intenta justificar una traición en tiempo real. Es como ver un accidente de coche desde lejos. Sabes que hay daños, pero ya no puedes sentir el impacto. No grité. Ni siquiera respondí. Simplemente caminé hasta el coche, lo arranqué y esperé a que dejara de llorar antes de decirle que tenía que bajar. No se movió durante un rato. Cuando finalmente lo hizo, se quedó en la acera, temblando, viéndome marchar como si no pudiera creer que de verdad lo estuviera haciendo. Los días siguientes pasaron como una niebla. Llamaba constantemente. La ignoraba. Jimena me envió un mensaje una vez, diciendo que Isabela le había dicho a todo el mundo que nos estábamos tomando un breve descanso. Esa frase me revolvió el estómago. Sonaba ensayada, como si se lo hubiera dicho antes a otras personas, quizás a otros novios. Entonces, una noche, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada de alguien que no reconocí. Era de Rodrigo Benítez. Empezó pidiendo disculpas. Dijo que no sabía que ella estaba comprometida, que ella le había dicho que estaba soltera y que acababa de salir de una larga relación. Dijo que ella había ido a su oficina por un asunto de trabajo unas semanas atrás y que simplemente las cosas sucedieron. La frase era familiar. La gente siempre usa esa palabra cuando no quiere afrontar lo que ha hecho. Pero el verdadero golpe llegó al final. Mencionó que él no era el único. Dijo que ella había estado viendo a otro hombre de su oficina meses antes que él, alguien llamado Daniel Herrera. Adjuntó capturas de pantalla de mensajes que ella le había enviado a Daniel,
todavía guardados en su teléfono porque, según sus palabras, debería saber qué clase de persona es. Las capturas de pantalla eran reales. El tono, la forma de expresarse, la manera en que escribía, todo era inconfundiblemente suyo. En una de ellas, mencionaba estar en casa de él mientras yo trabajaba hasta tarde de nuevo. Las revisé hasta que llegué a una que me hizo soltar el teléfono. Era una foto que ella se había tomado desde un balcón, sonriendo, con una vista de la ciudad detrás. Y en el reflejo de la puerta de cristal, apenas visible, estaba Daniel. Lo reconocí de una cena de empresa a la que habíamos asistido meses antes. Me lo había presentado como el jefe de proyecto con el corte de pelo horrible. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo, los detalles grabándose en mi mente, la forma de su sonrisa, el mismo collar que le compré por nuestro aniversario, la manera en que su pelo le cubría el lado de la cara lo justo para salir perfecta en las fotos pero ocultar la verdad debajo. Cuando la ira finalmente llegó, no fue ruidosa. Fue quirúrgica. Cada recuerdo, cada conversación, cada momento que habíamos compartido de repente parecía diferente, como si alguien hubiera encendido las luces en un teatro y revelado que los accesorios eran de cartón. Volvió a enviarme un mensaje de texto al día siguiente, diciendo que quería hablar en persona, que me debía honestidad. Le dije que nos viéramos el sábado por la noche para cenar en el restaurante donde le pedí matrimonio hacía 6 meses. Aceptó al instante, probablemente pensando que significaba que estaba dispuesto a perdonarla. Lo que no sabía era que yo no buscaba un cierre. Quería ver si todavía podía mentir cuando cada mentira ya estaba acorralada. Quería oír la historia que construiría sobre las cenizas. Para el sábado, tenía todo lo que necesitaba, las capturas de pantalla, el registro del hotel, la foto de su coche. Pero lo más importante, tenía el silencio, el tipo de silencio que hace que la gente como ella se desmorone. Cuando me miré en el espejo antes de salir, no vi desamor. Vi algo más frío, más silencioso. Alguien que finalmente había dejado de creer que el amor podía excusarlo todo. Y cuando salí por esa puerta, no iba a cenar para escuchar. Iba a ver cómo la verdad se desmoronaba frente a la persona que la construyó. Para el sábado, había alcanzado un nivel de calma que no parecía natural. Era el tipo de calma que la gente confunde con el perdón. Decidí que no gritaría, ni acusaría, ni exigiría. Quería dejar que ella misma se acorralara con sus palabras y verlo suceder en tiempo real. El restaurante era uno de esos lugares construidos para las fotografías, luz tenue, manteles blancos, un pianista que tocaba las mismas 3 canciones en bucle. A Isabela le encantaba. Lo había elegido para la noche en que le pedí matrimonio medio año antes. Ahora caminaba de nuevo hacia mí por la misma puerta, sonriendo como si la última semana no hubiera ocurrido. Se veía perfecta, por supuesto. Vestido nuevo, maquillaje sutil, expresión serena, pero sus ojos la delataban. Estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro como si temiera que las paredes pudieran empezar a susurrar sus secretos. Se sentó y empezó a hablar de cómo había reflexionado sobre las cosas, cómo entendía mi dolor y quería reconstruir lo que teníamos. Su voz tenía ese ritmo suave y constante de alguien que interpreta el remordimiento en lugar de sentirlo. La dejé continuar. Habló del futuro, de terapia, de tomarse tiempo para reconstruir la confianza. Asentí cuando era apropiado, bebí un sorbo de mi copa y dije poco. La gente subestima el silencio. Cuando permaneces callado el tiempo suficiente, los mentirosos empiezan a oír el eco de sus propias voces y comienzan a añadir detalles que los delatan. Dijo que había borrado todos los contactos que pudieran incomodarme. Luego mencionó a Rodrigo por su nombre, afirmando que le había dicho que la dejara en paz. Le pregunté cómo lo había conseguido, ya que supuestamente había sido un error. Dudó, y luego dijo que él se había puesto en contacto para disculparse. Ni siquiera era una buena mentira, pero la dijo como una frase ensayada frente a un espejo. El camarero se acercó, rellenando nuestras copas. Ya le había pedido antes que dejara el teléfono que le había dado en un pequeño estante detrás de la botella de vino. Estaba grabando. Quería capturarlo todo, no por venganza, ni siquiera como prueba, sino porque necesitaba oír más tarde con qué facilidad mentía. Siguió inventando historias, echando culpas, afirmando que yo me había distanciado, que ella había estado confundida. Habló de la soledad como si fuera una enfermedad que hubiera contraído por accidente.
Entonces, a mitad de la conversación, deslicé mi teléfono por la mesa. Había pasado la noche anterior recuperando mensajes borrados de sus copias de seguridad en la nube. No había sido difícil. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de lo fácil que se sincroniza todo. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando el hilo de su conversación con Rodrigo, incluyendo el mensaje que lo empezó todo: ya te echo de menos. La noche de anoche fue perfecta. Luego vinieron más mensajes, notas de voz, fotos que dijo haber borrado. Su rostro perdió todo el color mientras miraba. El silencio entre nosotros se volvió tan pesado que se sentía como la gravedad. Intentó coger el teléfono, pero lo retiré. Su voz temblaba ahora. La actuación se estaba resquebrajando. Dijo que estaba sacado de contexto. Esa frase me golpeó como un chiste contado en el funeral equivocado. Luego vino el cambio, el pánico repentino, el intento desesperado por recuperar el control. Se levantó, cogió su bolso y dijo que no podía hacer esto aquí. Se giró hacia la salida y se quedó helada. De pie, cerca de la entrada, esperando a la anfitriona, estaba Rodrigo Benítez. Yo lo había invitado. No iba vestido para una cita, solo vaqueros y una chaqueta, con expresión de confusión en su rostro al vernos. Le dije que quería hablar para aclarar las cosas, que tal vez Isabela y yo nos casaríamos de nuevo, y que él debería escuchar primero mi versión. Ahora la veía a ella allí de pie, con los ojos como platos, atrapada entre la culpa y la furia. Durante unos segundos, ninguno de nosotros se movió. El ruido del restaurante se desvaneció en un zumbido de fondo. Los labios de Isabela se separaron, pero no salió ningún sonido. Rodrigo la miró a ella y luego a mí, dándose cuenta de la situación. Murmuró algo por lo bajo, algo sobre no saber, y se acercó, manteniendo la distancia pero asegurándose de que todos los de alrededor pudieran oír. Dijo que ella le había dicho que estaba soltera. Dijo que intentó terminarlo cuando descubrió que estaba comprometida, pero que ella lo había llamado, diciendo que yo era abusivo y que necesitaba un lugar seguro. Vi cómo los clientes de las mesas cercanas se callaban. El pianista se detuvo a mitad de la canción. Isabela negó con la cabeza violentamente, negándolo todo, pero las palabras llegaron demasiado tarde. La sala ya se había vuelto en su contra. La gente miraba, susurraba. El camarero se quedó paralizado en una esquina, todavía sosteniendo una bandeja de bebidas. Me levanté, dejé dinero en la mesa y le dije que no continuaría con la cena. Al pasar a su lado, me agarró la muñeca, suplicándome que no me fuera así. Sus uñas se clavaron en mi piel. Su voz se quebraba entre la súplica y la rabia, cambiando de tono cada pocos segundos, como si estuviera tratando de encontrar el que funcionaría. La miré de verdad, y me di cuenta de que ya no reconocía a la mujer que tenía delante. La que yo había amado había sido una versión de ella que se había inventado, una forma que podía adoptar cuando le convenía. Esta, la versión desesperada y acorralada, estaba más cerca de la verdad. Me solté de su mano, le dije que el camarero había estado grabando y salí. En el momento en que salí, el ruido me golpeó de nuevo, la ciudad, el tráfico, el murmullo de la gente viviendo vidas ajenas a la mía. Me quedé en la acera un minuto, respirando un aire frío que se sentía más limpio que en días. Entonces la oí de nuevo detrás de mí. Me había seguido, llorando, gritando que podía arreglarlo, que lo enmendaría. Me giré y le entregué una delgada carpeta que llevaba en mi chaqueta. Dentro había copias de las facturas impagadas de su tarjeta de crédito, saldos que yo había estado cubriendo durante meses, y un borrador impreso de nuestro acuerdo prenupcial, el que me había rogado que no presentara todavía porque mataba el romance. Le dije que los cogiera, que no renovaría el contrato de nuestro apartamento y que tenía 30 días para averiguar dónde vivir. Me miró fijamente, parpadeando como si las palabras no se registraran. Luego abrió la carpeta, vio los números y se dio cuenta de cuánto la había apoyado en silencio. La ironía la golpeó demasiado tarde. Había construido su comodidad sobre el mismo hombre al que había estado intentando reemplazar. Cuando volvió a hablar, su tono cambió. No más lágrimas, solo frío cálculo. Dijo que estaba exagerando, que todo el mundo comete errores. Dijo que si la exponía, parecería vengativo. Le dije que esa parte ya la había hecho ella misma. Mientras me alejaba,
Podía oír su voz desvaneciéndose detrás de mí, elevándose de nuevo mientras empezaba a gritar mi nombre. Pero no me di la vuelta. No lo necesitaba. Sabía que, detrás de mí, el restaurante lleno de testigos ya estaba reconstruyendo la historia en susurros, 100 versiones diferentes que terminaban de la misma manera, con su reputación derrumbándose más rápido de lo que podría reconstruirla. Cuando llegué a mi coche, me senté un largo momento antes de arrancar el motor. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No porque hubiera ganado, sino porque no quedaba nada que perder. El compromiso había terminado. Las mentiras se habían acabado. El siguiente paso no era la venganza. Era el borrado. Ella ya se había encargado de la destrucción, yo solo tenía que asegurarme de que no quedara nada mío que pudiera arruinar. Esa noche, borré cada foto, cada mensaje, cada rastro de ella de mi teléfono. Luego me recosté, viendo cómo la pantalla se quedaba en blanco. No era un cierre. Era algo más silencioso, más frío y mucho más permanente. Los días siguientes pasaron como una lenta implosión. Al principio no tuve noticias directas de Isabela, solo susurros que me llegaban a través de amigos en común. Jimena me envió un mensaje diciendo que había oído que algo había pasado en el restaurante. No respondí. No había nada que decir que no sonara mezquino. Pero en 48 horas, todo el grupo de amigos sabía lo que había sucedido. Alguien había grabado parte de la confrontación entre Isabela y Rodrigo. Circuló por internet bajo el título Fiesta de compromiso que salió mal. Al principio, ni siquiera lo vi, pero cuando apareció en mi fuente de noticias, no pude evitarlo. El vídeo era tembloroso, pero el sonido era claro. La voz de Isabela temblaba mientras intentaba salir del apuro, mientras yo permanecía inmóvil en el fondo. Su tono cambiaba de suplicante a defensivo y a histérico en menos de un minuto. Ese vídeo se difundió rápidamente, no de forma viral, pero lo suficiente como para que la gente de su empresa empezara a verlo. Para el lunes, su jefe la había llamado. Era una baja temporal para que se ocupara de asuntos personales. Esa fue la versión oficial. La historia no oficial era más fea. Alguien en el chat grupal de la oficina filtró capturas de pantalla de sus mensajes de texto con Daniel Herrera, el compañero de trabajo con el que había estado antes que Rodrigo. Aparentemente, habían resurgido en una antigua unidad compartida que no se había limpiado correctamente. La superposición entre el mundo profesional y el personal la golpeó duramente. Intentó llamarme de nuevo, esta vez desde un número diferente. No contesté. Los mensajes seguían llegando, alternando entre disculpas y amenazas. Una mañana, dijo que me amaba, que lo había perdido todo y que solo quería hablar. Esa noche, dijo que se aseguraría de que la gente supiera la historia completa. Su versión de la historia completa, por supuesto, me pintaba como controlador, manipulador y emocionalmente cruel. No me defendí públicamente. No tuve que hacerlo. La gente ya había visto las imágenes. La habían oído admitir lo suficiente como para destruir su propia defensa. Luego vino la debacle financiera. Nuestras tarjetas de crédito conjuntas todavía estaban activas. Revisé los extractos y encontré decenas de miles de pesos en cargos de meses atrás, estancias en hoteles, reservas de spa, cenas para dos, todo hecho a mi nombre. Envié las pruebas al banco y expliqué la situación. Revirtieron los cargos después de confirmar que su firma en los recibos no coincidía con la mía. Acabó con una cuenta marcada y una llamada de una agencia de cobros. A mediados de semana, apareció en el apartamento. Yo ya había empaquetado mis cosas y trasladado la mayoría a un almacén. Cuando llamó a la puerta, no abrí. Me quedé detrás, escuchando mientras hablaba a través de la madera. Su tono era ahora tranquilo, cansado, casi ensayado. Dijo que estaba perdiendo su trabajo. Sus padres estaban furiosos y no tenía a dónde ir. Dijo que había aprendido la lección. Le dije a través de la puerta que ya había transferido el contrato de alquiler a su nombre y pagado el alquiler del mes siguiente. Después de eso, era asunto suyo. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego una risa suave, extraña, amarga, el sonido de alguien que se da cuenta de que el juego realmente ha terminado. Cuando miré por la ventana más tarde, estaba sentada en la acera de enfrente con la cabeza entre las manos. La vista no me hizo sentir triunfante.
No me hizo sentir nada. Hay un tipo de entumecimiento que viene después de una larga traición, un lugar donde las emociones se agotan y te quedas con la observación silenciosa. Ahí es donde estaba yo. A la mañana siguiente, Jimena volvió a enviarme un mensaje. Dijo que la familia de Isabela la había llamado, preguntando si estaría dispuesto a hablar y ayudarla a recuperarse. Me reí al leerlo. Me habían tratado como a un hijo durante años, y ahora intentaban gestionar los escombros como si fuera un problema de relaciones públicas. Ignoré el mensaje. Una semana después, apareció un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada de parte de Rodrigo. Dijo que Isabela había intentado contactarlo de nuevo, primero disculpándose y luego amenazándolo por arruinarle la vida. Dijo que le había enviado capturas de pantalla de una conversación falsa que ella había editado para que pareciera que yo la había acosado. Él no mordió el anzuelo. Bloqueó su número y me reenvió las capturas de pantalla. Las guardé, no por venganza, sino como un recordatorio de lo bajo que estaba dispuesta a caer. Por la misma época, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de la hermana de Isabela, Natalia. Se disculpó por contactarme, pero dijo que pensaba que debía saber algo. Isabela le había pedido prestada su identificación meses atrás, supuestamente para recoger una reserva de hotel para una amiga. Natalia no le había dado mucha importancia hasta hace poco, cuando se enteró de que Isabela la había utilizado para registrarse en el mismo hotel donde yo había visto su coche aparcado. Aparentemente, Isabela había sido vetada bajo su nombre real después de un incidente que involucraba una factura impagada y daños a la propiedad. Había usado la identificación de su hermana para seguir viendo al mismo hombre. El nivel de engaño ya no me sorprendía. Solo confirmaba lo que ya entendía, nunca había habido un único acto de traición, solo una actuación continua que yo había estado demasiado ciego para ver. Envié la información de Natalia al banco, adjuntando la prueba del uso no autorizado. El caso se cerró en cuestión de días y los cargos se revirtieron permanentemente. La cuenta de Isabela fue congelada, pendiente de investigación. Cuando finalmente observé las luces de la ciudad desde mi nuevo apartamento más pequeño, más tranquilo, al otro lado de la ciudad, me di cuenta de que no había pensado en ella durante horas. Eso era un progreso. El ruido, el caos, la obsesión por entender por qué, todo eso había comenzado a desvanecerse. Lo que lo reemplazó no fue alegría. Fue algo más cercano a la claridad. Unas semanas después, recibí un último mensaje de ella. El asunto decía, cierre. El cuerpo del correo era largo, casi una confesión, pero no del todo. Culpaba al estrés, la soledad, la presión. Dijo que yo la había hecho sentir invisible. Dijo que yo había destruido su reputación cuando podría haberla salvado. No había una disculpa real, solo justificación envuelta en autocompasión. No respondí. Me senté allí leyéndolo 2 veces, y luego hice clic en eliminar. Sin archivo, sin captura de pantalla, simplemente desaparecido. La gente habla de la venganza como si fuera un momento, una confrontación, una frase que dices y que pone fin a la historia. Pero la verdadera venganza es más silenciosa. Es vivir bien después de que la vida de la otra persona se derrumba sobre sí misma. Es caminar por tu día sin el peso que dejaron atrás. En los meses que siguieron, me reconstruí. Empecé a trabajar como autónomo de nuevo, me mudé más cerca de mi oficina y dejé de evitar a los amigos en común. De vez en cuando, alguien mencionaba a Isabela de pasada, como se había mudado de la ciudad, como estaba intentando empezar de nuevo. La historia siempre venía con un tono de incredulidad, como si nadie pudiera decidir si sentir lástima por ella o despreciarla. Para mí, simplemente dejó de existir. Se convirtió en algo así como una vieja cicatriz, visible bajo cierta luz, pero sin dolor. El giro final llegó inesperadamente. Una tarde, recibí un mensaje de Daniel Herrera, el compañero de trabajo con el que había estado antes de Rodrigo. Dijo que Isabela se había puesto en contacto con él recientemente, intentando reavivar las cosas. Él se negó, dijo que había seguido adelante, pero mencionó algo que me hizo detenerme. Ella había empezado a trabajar a tiempo parcial para una pequeña empresa de marketing propiedad de la exnovia de Rodrigo. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Resultó que Isabela había entrado directamente en otro círculo de personas que sabían exactamente quién era y lo que había hecho. En un mes,
También había perdido ese trabajo. Esa fue la última vez que supe de ella. A veces, tarde en la noche, pienso en la fiesta donde todo comenzó, la música, las risas, el momento en que su teléfono se iluminó en la encimera. Ahora me doy cuenta de que ese mensaje no solo la expuso a ella, me liberó a mí. Desnudó la ilusión hasta los huesos y me dejó de pie frente a la verdad. La gente dice que el desamor te cambia. Yo creo que simplemente elimina lo que nunca fue real para empezar. Cuando cerré la puerta de ese apartamento por última vez, no miré hacia atrás. No lo necesitaba. Isabela ya me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre lo que no es el amor. Historia 2. Mi esposa dijo, puedo irme. Hay hombres que me ruegan que me case con ellos. Esperaba que entrara en pánico. En lugar de eso, le dije, genial. La salida está justo ahí. Ella se quedó en el umbral, atándose el pelo y mirando el móvil como si yo no estuviera en la habitación. Tenía una reserva en un lugar tranquilo cerca del lago de Valle de Bravo, manteles de lino, buenos filetes, el tipo de jueves por la noche que solía reiniciarnos después de una larga semana. Se lo dije. Ni siquiera levantó la vista. Tengo planes, lanzó por encima del hombro. Noche de chicas. Hazlo en otro momento. Otro momento. Cuando me apoyé en la encimera, con las llaves en la mano, le dije, no empieces. Más tarde, si hubiera sabido a dónde se dirigía ese, más tarde, me habría saltado la reserva y habría empezado a empacar cajas en ese mismo instante. Pasó rozándome, con su perfume y el aire frío, y la puerta se cerró tras ella con un clic. La casa se sentía como el vestíbulo de un hotel después de la salida de los huéspedes. Comí un sándwich, borré el correo electrónico de confirmación y me dije a mí mismo que no le diera más importancia. La gente se cansa. La gente se distancia y vuelve. Eso es lo que dicen los blogs, de todos modos. Sal con tu esposa. Se la roca. No seas quisquilloso. Puedo ser una roca. Las rocas no ruegan. Por la mañana. Fue un terrón de azúcar con el perro y silenciosa conmigo. Taza de café, ordenador portátil, cara inexpresiva. Dejé mi taza y lo intenté de nuevo. El sábado dije, podríamos subir al mirador, hacer la ruta, parar en una fonda a la vuelta. Ella siguió escribiendo. Le dije a Clara que la ayudaría con su armario. ¿Es eso una cosa? ¿Un armario es una cosa? Se encogió de hombros. A ti te encantan tus proyectos. Déjame tener los míos, ¿vale? Dije, a ti te encantan los armarios. Su sonrisa no tenía forma. Mateo, por favor. Terminé mi café, puse la taza en el fregadero y tomé una decisión que debería haber tomado antes. Dejé de esperar en función de su calendario. Bloqueé mi sábado para el taller, puse a punto el cortacésped y programé 2 llamadas con clientes. Ella podía tener su festival del armario, yo también estaría ocupado. Sin anuncios, sin actuaciones, solo una regla, no persigo calendarios. Lleno el mío. Esa noche, le envié un mensaje a mi amigo Javier, ¿todavía haces la parrillada el domingo? Dijo que sí. Bien. Nuevo plan, aparecería, llevaría una bandeja y hablaría con gente que respondiera cuando se le hablara. Si ella quería unirse, genial. Si no, nadie echaría de menos un silencio sombrío en una mesa de picnic. Llegó a casa tarde de nuevo y fue directa a la ducha. Yo doblaba la ropa en la mesa. Su teléfono se iluminó en la consola con un mensaje, boca abajo. No lo toqué. No voy a pescar en lodo. Aún así, los patrones se dibujan solos, quieras o no, más noches de chicas, menos tiempo en nuestra cocina, bromas sobre lo cansada que estaba, sobre cuánta gente, no captaba la indirecta, como si los límites fueran un deporte y ella estuviera compitiendo por medallas. El sábado por la mañana, salí temprano. El cortacésped arrancó al segundo intento. Corté el jardín trasero impecablemente, bordeé la entrada del coche y lavé la camioneta. Cuando entré, ella ya estaba vestida, mallas, maquillaje, una bolsa de gimnasio para el proyecto del armario. Asentí hacia la puerta. Envíame un mensaje si vuelves después de las 10 de la noche, le dije. Si es más tarde, quédate en casa de Clara.
Me levanto temprano el lunes. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque deja de ser un hogar cuando se convierte en una estación de autobuses. Nos mantenemos informados o cambiamos la rutina. Eso es controlador. No dije. Es de adultos. Me sostuvo la mirada por un segundo, luego cogió sus llaves y se fue. El perro miró a la puerta y luego a mí. No me preguntes a mí, le dije. Soy el que paga la hipoteca y pierde discusiones contra bolsas de gimnasio. El domingo en casa de Javier, el jardín estaba lleno de sillas de jardín y mesas de plástico, niños en patinetes y fútbol en un altavoz portátil. La esposa de Javier, Lucía, me hizo señas para que me acercara. ¿Dónde está Ximena?, preguntó, pasándome unas pinzas. Ayudando a Clara con un armario. Un gran día para las estanterías, dije y le di la vuelta a una fila de pollo como si me debiera dinero. Lucía sonrió ante eso. Luego alguien más preguntó dónde estaba, y repetí la frase. La gente asintió. Armarios. Entendido. A media tarde, Ximena apareció de todos modos. El pelo perfecto. La sonrisa al máximo. Besó el aire junto a mi mejilla. Hola, cantó para el público. El tráfico era horrible. El hermano de Javier, Martín, hizo una broma sobre, más vale tarde que nunca. Ella rió demasiado fuerte. Luego, esperó un aplauso que nunca llegó y se volvió hacia mí. ¿Me guardaste un plato o me castigaste por ser una mujer con amigos?, dijo, juguetona en la superficie, con un filo por debajo. Le entregué un plato. Hay comida, le dije. Usa las herramientas que Dios te dio. Lucía tosió en una servilleta. Ximena puso los ojos en blanco. Estás de mal humor. No es mal humor. Es un límite. La comida está allí. Se alejó, no sin antes lanzar una mirada a Lucía como si yo hubiera montado una escena. No lo había hecho. Las orejas de la gente se aguzan cuando alguien provoca a su marido en público como si fuera una silla plegable. Lo dejé estar. He aprendido que no se persigue un tono con otro tono. Te mantienes firme y dejas que caiga donde caiga. En el camino a casa, empezó. Me avergonzaste, dijo, mirando por la ventana. Rechacé la obra, respondí. Me pediste que hiciera un pequeño espectáculo, marido protector guarda un plato como un buen chico. Pasé. Hay un buffet. ¿Eres capaz? Eso es mezquino. Lo que es mezquino es la encerrona. No lo vuelvas a hacer. No acepto pullas en público. Se cruzó de brazos. Estás exagerando. Esa es tu palabra favorita últimamente, dije. Justo después de, más tarde. No respondió. Bien. Esa noche, redacté una segunda regla y se la entregué como un memorando. Este mes voy a separar las cuentas, le dije mientras ponía 2 sobres del banco en la consola. Las facturas se pagan, los ahorros continúan, pero los gastos discrecionales se dividen. Tú gastas lo tuyo, yo gasto lo mío. Sin preguntas. ¿Por qué? Alargó la palabra como una queja. Porque es más limpio, y porque no deberíamos subsidiar que estés en otro lugar todo el tiempo. Si estamos juntos, genial. Si no, también está bien. Tú te encargas de tu diversión, yo me encargaré de la mía. No puedo creer esto. Créelo, dije. Empieza el viernes. Se quedó mirando los sobres durante un largo segundo, luego se ablandó como si fuera una señal, como una luz de escenario que cambia. Sé que he estado distante, dijo en voz baja. Estoy estresada, Mateo. El trabajo es un desastre. Clara está pasando por un mal momento. Lo estoy intentando. Vale, le dije. Entonces inténtalo el miércoles. Reservaré el sitio que nos gusta si quieres que nos reiniciemos. Ella asintió. Resérvalo. Lo reservé. El miércoles, se puso un vestido que no le había visto en meses. Nos sentamos cerca del fondo, y durante los primeros 15 minutos, estuvo presente. Tuvimos un buen rato leyendo el menú e intercambiando pequeñas bromas. Me permití relajarme un poco. Entonces salió el teléfono, puesto boca arriba.
Se disculpó por una cosa y luego por otra. Esa pantalla recibió más contacto visual que yo. Sus historias divagaban. Como alguien en el gimnasio, no paraba de intentar hablarme. ¿Cómo es agotador ser una mujer? ¿Cómo? Tú no lo entenderías. Le pregunté por el trabajo. Me dio 2 frases y volvió, deberías ver los mensajes que recibo. ¿Te gusta la atención? Pregunté. No dijo, sonriendo al cuchillo. Me gusta que se fijen en mí. Corté mi filete, mastiqué y conté hasta 5. En casa también se fijan en ti. Se encogió de hombros. No es lo mismo. Me eché hacia atrás. Entonces disfruta de tu público. No voy a competir con un desfile. Levantó la vista, molesta. Estás siendo dramático. Estamos siendo específicos. Elige uno. Guardó el teléfono durante 10 minutos. Pagamos y caminamos hacia el coche. En el aparcamiento, deslizó su mano en el hueco de mi brazo como si nada hubiera pasado. Gracias por la cena, dijo, ablandándose de nuevo. Hagamos esto más a menudo. Hagamos el respeto más a menudo, respondí. La cena es un accesorio. Estoy aquí por la sustancia. Me soltó el brazo. Siempre sabes cómo arruinar el momento. 2 noches después, se quedó a dormir en casa de Clara. No envió un mensaje hasta pasada la medianoche. Leí el mensaje a las 5 de la mañana y respondí con un pulgar hacia arriba. A las 7 de la mañana, estaba en el taller terminando un mueble empotrado para un cliente. La radio susurraba. La madera hacía lo que la madera hace cuando la tratas bien. A las 10 de la mañana, mi compañero de trabajo Sergio pasó a recoger una herramienta que había dejado. La ex de Sergio le había enseñado el coste de la negación, no necesitábamos decir más de 2 frases para entendernos. ¿Sigue con su acto de desaparición?, preguntó, mirando el armario a medio montar. Está practicando para una gira, dije. La división del calendario empieza hoy. Ya era hora, dijo. ¿Quieres café? Quiero que me paguen por esta instalación y no discutir sobre Instagram. Sonrió. Un hombre con un plan. Bien. Para el almuerzo, Ximena envió un mensaje, ¿cenamos en casa? Cocino yo. El primer ablandamiento se había convertido en una actuación. Dije que sí y llegué a casa para encontrar una noche de espaguetis y una lista de reproducción que solíamos poner los domingos. Se movía por la cocina como en los viejos tiempos y preguntó por mi proyecto. Le seguí el juego, pero mantuve la mente clara. Después de comer, me ofreció un masaje en la espalda. Llevas mucho peso encima, dijo. Déjame cuidarte. Cuida el respeto, le dije y me quedé en la mesa para terminar las facturas. Su rostro mostró un destello de irritación y luego se restableció, agradable, de nuevo. ¿Sabes qué? Lo estoy intentando, dijo. Me lo estás poniendo difícil. Te lo estoy poniendo claro. Se ocupó de los platos. El perro la miraba a ella, luego a mí. Amigo, le dije, si pudiera hacer que firmaras documentos, mi vida sería más sencilla. Salió hasta tarde la noche siguiente, y luego se levantó temprano para ir al gimnasio a la mañana siguiente. Mantuve la boca cerrada y mis reglas firmes, calendario separado, dinero separado, sin público para las pullas. Para el viernes, era cuidadosa, incluso afectuosa. Para el sábado, la máscara se deslizó. Se suponía que nos encontraríamos con Javier y Lucía en el tianguis. En el último momento, envió un mensaje a nuestro chat de grupo, llego tarde. ¿Y de vosotros? Fuimos. En medio de la elección de tomates, la vi en el lado opuesto de la plaza, nada tarde, riendo con 2 tipos que no conocía. No hay nada de malo en reír, pero hay risas que das a los amigos y risas que das a tu reflejo. Esta era del segundo tipo. Levanté una mano. Me vio, bajó la vista rápidamente y luego reapareció a mi lado 5 minutos después con una historia sin aliento sobre haberse encontrado con alguien de una clase. ¿Qué clase?, pregunté. Ella lo desestimó con un gesto. No seas raro. Lo dejé pasar en ese momento. Lucía me miró. No dijo nada. No era necesario. Se abrió un nuevo hilo,
¿qué estaba haciendo exactamente Ximena en sus horas libres? ¿Y por qué yo recibía las migajas? Lo cerré más tarde esa noche. Salón, lámpara encendida, televisión apagada, el perro debajo de la mesa. Me senté frente a ella y le dije que teníamos que hablar. Sin voz de terapia, sin una súplica, sin una pelea. Negocios. ¿Ahora qué?, dijo, ya poniendo los ojos en blanco. Ahora dije, dejamos la actuación. No estoy acusando, estoy observando. Estás mayormente ausente. Me halagas en público. Mantienes la casa por conveniencia y el resto de tu vida fuera de aquí. Si esa es tu configuración, dilo. Y entonces elegimos un camino. Río sin humor. Estás paranoico. Tengo amigos. También tienes un marido. ¿Está invitado a tu vida o solo a tu cesto de la ropa sucia? Deja de ser amargado, espetó. Si fueras más divertido, no estaríamos teniendo esta conversación. Soy muy divertido, respondí. Pregúntale a cualquiera que no esté tratando de convertir un matrimonio en una sala de espera. Se echó hacia atrás, cruzando las piernas. ¿Quieres honestidad? Bien. Puedo irme cuando quiera. Los hombres hacen cola. Me quieren. Me pidieron que me casara con ellos ahora mismo. Sonrió como si hubiera accionado una palanca. Esperaba el pánico habitual, la marcha atrás, la negociación. Asentí hacia el pasillo. Excelente, le dije, tan tranquilo como un recibo. La puerta está justo ahí. Su sonrisa se derrumbó. Estaba bromeando. Yo no. Estás siendo ridículo. Estoy acabando con esto. No harás nada, dijo, recuperándose con una sonrisita. Nunca haces nada. Me levanté, cogí mis llaves del cuenco y recogí mi chaqueta. Mírame. Me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas? Fuera, dije. Mañana tengo una reunión. ¿Con quién? Con alguien que escribe con tinta. Se rió en mi cara. No tienes el valor. Abrí la puerta, sentí el aire de la noche y me volví el tiempo justo. Llevas meses probando una alarma de incendios con una vela. Estás a punto de descubrir si funciona. Dormí en el sofá de la oficina esa noche. Por la mañana, fui a ver a un hombre que se encarga de los finales. Sin drama. Le expliqué mis reglas, mis límites, mis pruebas en forma de ausencia. Hizo preguntas. Respondí. Él usó un bolígrafo, yo usé la claridad. Se redactó la documentación. Firmé donde me indicó. Salí más ligero. A la hora del almuerzo, Ximena apareció en la puerta del taller, sosteniendo una bolsa de comida para llevar como una ofrenda de paz. Sergio estaba en el banco de trabajo, con los auriculares alrededor del cuello. Le sonrió al primero. Hola, Sergio gorjeó, como si fuéramos adolescentes y ella la reina del baile. Hola, dijo él y se limpió el polvo de las manos. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes, un poco demasiado brillantes. Te traje el almuerzo, tu favorito. Ya comí, le dije, dando golpecitos en el libro de contabilidad. No tienes que ser grosero, dijo, ofreciendo el segundo ablandamiento, demasiado dulce, demasiado repentino. No lo soy, respondí. Estoy ocupado. Sergio miró al suelo. Ella se acercó, con la voz baja. Exageré anoche, murmuró. Nos echo de menos. No lo estropeemos por una tontería. Miré a Sergio. Podemos hablar en casa. El horario de trabajo es para trabajar. Inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Realmente hablas en serio? Lo suficientemente en serio como para cambiar mi testamento, dije. Llévate la comida. Su sonrisa murió. Así que así es como tratas a tu esposa. Frío como una piedra. En el trabajo, así es como trato la falta de respeto. En cualquier lugar. La gente habla del control como si fuera volumen y no elecciones. Olvidan que la elección más silenciosa es a veces la única que importa. Esa noche, no anuncié nada. Establecí la logística. Cambié los números PIN,
Suspendí la tarjeta conjunta y le dejé un sobre con su nueva cantidad de presupuesto y una nota corta: facturas pagadas, esenciales cubiertos. Gastos discrecionales separados. Comunicación por mensaje de texto para la logística. ¿Sales después de las 10? Quédate con Clara. Trasladé mi ropa a la habitación de invitados y cerré la oficina con llave. No estaba castigando, estaba compartimentando. Ella podía quedarse con su niebla. Yo me quedaría con mi aire. Encontró el sobre en la cocina y estalló. Tú no eres mi padre, espetó, agitando la nota. Correcto, respondí. Los padres rara vez requieren firmas. ¿Crees que puedes simplemente cortarme el grifo? No dije. Creo que puedo dejar de financiar mi propia falta de respeto. Lo esencial está cubierto. El resto corre por tu cuenta. No puedes hacer esto, dijo. Ya está hecho. Paseó por la habitación, luego se ablandó de nuevo, la tercera máscara en una semana. Podemos arreglar esto, dijo, acercándose, con los dedos en mi brazo. Estaba enfadada. Yo digo cosas, tú dices cosas. Reiniciemos. Tú y yo. Sin más reglas. Solo necesitamos una, dije. Respeto mutuo. Sin él, somos compañeros de piso con un anillo. Se inclinó como para besarme. Retrocedí media pulgada. Su rostro se endureció. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Ya me arrepiento de haber esperado tanto, respondí. Durmió en la habitación de invitados. Puse la alarma temprano y fui al taller antes del amanecer. De camino, compré un contenedor de almacenamiento y un rollo de cinta adhesiva. Yo no hago teatro, hago logística. Para el mediodía, la documentación estaba presentada. No publiqué nada, no hice llamadas, no intenté ganar una narrativa. Conduje a casa, tranquilo. El coche de Ximena no estaba en la entrada. Saqué al perro, llené su cuenco y me senté en la mesa con una lista. Escribí 3 líneas: llaves, maletas, ¿a dónde? Luego fui al dormitorio y saqué su maleta de debajo de la cama. La puse de pie junto a su cómoda. Abrí los cajones y me detuve. Puedes empacar la vida de una persona en 20 minutos, pero la dignidad no es un calcetín. Dejé los cajones y bajé una caja con sus recuerdos del estante superior: viejos programas, una cinta de una carrera de 5 kilómetros, un libro con una nota en la portada. Puse esas cosas en el contenedor con cuidado. Luego me senté y esperé. Entró a las 3 de la tarde, con una sonrisa que ahora reconocía como una táctica, y se detuvo cuando vio la maleta. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz plana. Un comienzo temprano, le dije. Te quedarás en casa de tu madre por un tiempo. Río, pero sonó mal. No puedes echarme de mi casa. No lo hago. Estoy pidiendo espacio mientras deshacemos lo que queda. He cubierto tus gastos esenciales para el mes. Tu madre sabe que vienes. ¿Llamaste a mi madre? Sí. Eres increíble. No, he terminado. Dejó su bolso en el suelo con fuerza. No me voy a ninguna parte. Me puse de pie, no con voz alta, ni grande, solo erguido. ¿Te vas esta noche? No tienes el derecho. Tengo el límite, respondí. Has estado fuera la mayoría de las noches de todos modos. Esto formaliza tu elección. Empaca lo esencial. Tendré el resto en cajas y etiquetado. La puerta principal se abrió y Javier entró sin ceremonia. Me había enviado un mensaje diciendo que estaba cerca, y yo le había dicho que me vendría bien una mano. Vio nuestras caras y se congeló. ¿Mal momento?, preguntó. Momento perfecto, dije, cogiendo el contenedor del pasillo. Ximena se volvió hacia él. ¿Lo estás ayudando? Javier le sostuvo la mirada. Estoy ayudando a mi amigo a ser claro. Ella se volvió hacia mí. ¿Así que eso es todo? Tú y tu pequeño grupo habéis decidido que soy la villana. No, le dije. Decidí que no soy un accesorio. Su mandíbula se tensó. No voy a casa de mi madre, repitió, como si decirlo suficientes veces lo convirtiera en hormigón. Cogí la llave de la casa del cuenco y la puse sobre la mesa.
Las llaves en la mesa cuando te vayas. Cambiaré el código a las 10. Si necesitas algo, envía un mensaje. Si quieres hablar de respeto, habla contigo misma primero. Te arrepentirás de esto, dijo de nuevo, pero su voz temblaba. Deja de prometerme un futuro que no controlas, dije. Empaca. Se fue furiosa por el pasillo y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Javier arqueó las cejas. Me encogí de hombros. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Estaba seguro ayer, le dije. Hoy estoy actuando en consecuencia. Esperamos en el salón. El perro se acurrucó junto a mi bota. Ximena regresó con una maleta medio llena y rabia en los ojos. No eres el hombre con el que me casé, dijo, arrastrando la maleta hacia la puerta. Quería serlo, respondí. Tú querías un público. Agarró el asa, luego la soltó. No seguirás adelante con esto, con toda esa documentación. Son palabras vacías. Me necesitas. Necesito aire, dije. Y tengo la documentación. Ella tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, vi cómo los controles se le escapaban y caían al suelo. Luego volvió a coger el asa, haciendo rodar la maleta por el umbral. Se detuvo en el porche. Esto es estúpido, dijo, más suave. Podríamos arreglarlo si dejaras de hacer esto. ¿Hacer qué?, pregunté, esperando respeto. No dijo nada. Sostuve la puerta y miré más allá de ella hacia la entrada del coche. Tu madre está esperando, le dije. No la hagas esperar de pie. Caminó hacia su coche, arrojó la maleta en el asiento trasero y se fue sin mirar atrás. La calle se quedó en silencio. Javier exhaló. Me senté y escribí un breve mensaje: recibirás el resumen de lo que he presentado. Gastos esenciales transferidos por 30 días. Después de eso, tú te encargas de tu vida. Yo me encargaré de la mía. No respondió. Bien. El silencio es más limpio que el drama. Las semanas siguientes fueron todo logística. Intentó una vez más revertir el clima. Apareció en el vestíbulo de mi oficina con un vestido ajustado, llevando una bolsa de pan dulce con una sonrisa como si el sol finalmente hubiera salido. La recepcionista me miró. Negué con la cabeza. No vamos a hacer escenas sorpresa en el vestíbulo, le dije a Ximena. Si tienes alguna pregunta sobre la cita del veterinario del perro o el correo, envía un mensaje. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto?, susurró. Ya lo hice. Dejó la bolsa sobre la mesa. Eres cruel, dijo en voz baja. No respondí. Soy coherente. Dejó el pan dulce. Se lo di al conserje al salir. Sin trofeos. El resto se desarrolló como el giro lento y prolongado de una llave inglesa. Los papeles se movieron, las cuentas se desenredaron. Mantuve mi voz serena y mis pasos cortos. No discutí sobre fotos antiguas o quién compró qué lámpara, me importaban la casa y las herramientas. El resto era ruido. El hombre del bolígrafo hizo su parte, yo hice la mía. La gente preguntaba. Respondía poco. Sergio sabía lo suficiente como para mantener la boca cerrada. Lucía me abrazó en el tianguis y me dijo que había hecho lo correcto como adulto. Javier estuvo listo cuando necesité mover una caja o cambiar el código de una cerradura. Me aseguré de ser claro una vez más en público: territorio extranjero, nueva regla. En una hora feliz del trabajo un viernes, un compañero preguntó dónde estaba Ximena. Está tomando su propio camino, dije. Yo estoy tomando el mío. ¿Simple? Sin cotilleos. El correo electrónico final llegó un martes por la mañana. Lo leí una vez y cerré la pantalla. Salí a la camioneta y me senté allí con la puerta abierta. El perro asomó la cabeza por la ventana como si lo entendiera. Le rasqué detrás de la oreja. Esa noche, saqué las últimas cajas de Ximena del armario del pasillo y las apilé junto a la puerta. Le envié un mensaje: tus cosas están etiquetadas y apartadas. Recógelas el miércoles entre las 6 y las 8 de la tarde. Javier estará aquí. Yo no. Respondió con una sola palabra: bien.
Vino con su madre, recogió las cajas, dejó la llave en la barandilla del porche y se fue. Yo no estaba en casa para presenciar una escena sobrenada. Estaba corriendo de noche por la vieja colonia, contando las farolas como repeticiones. Cuando volví, el porche estaba despejado. Entré, cerré con llave y me senté en la mesa de la cocina con un vaso de agua. La casa volvía a sonar como ella misma. La gente piensa que los finales vienen con fuegos artificiales. El mío vino con una frase y una puerta silenciosa. Meses después, vivo una vida que me encaja. Me quedé con la casa, las herramientas y los ahorros que gané. Ajusté mi operación en el trabajo y conseguí 2 contratos más grandes. El taller zumba, y no me quedo hasta tarde para evitar mi propia cocina. Los fines de semana, voy al lago, hago la ruta y paro en una fonda sin nombre donde los huevos llegan rápidos y calientes. Compré una camioneta gris que no se cala cuando más la necesito. Los sábados, la parrilla trabaja a fondo y los amigos pasan con sus historias. A veces quedo con alguien para tomar un café. A veces no. No persigo. No vendo. Selecciono. ¿Ximena? Lo último que supe es que trabaja de cajera en un supermercado cerca de casa de su madre. Sin anillo, sin público, solo luz fluorescente y largas colas. Eso no es rencor. Ese es el mapa. Cuando pasas tus mejores años audicionando para extraños, al final el teatro se queda a oscuras. Me dijo que los hombres le rogaban. Tal vez lo hagan, pero ninguno se la llevó a casa. No estoy enfadado, estoy ocupado. Estoy ahorrando para un terreno en la sierra, un pequeño taller con ventanas que den a los árboles. Veo más a mis amigos porque no estoy cuidando el programa de actuaciones de nadie. Cuando salgo con una mujer ahora, no me vendo ni demuestro nada. Observo. Si ella respeta, continuamos. Si juega, corto la escena a mitad de la frase. La gente me pregunta qué le diría a Ximena si nos encontráramos. No diría nada. Le sostendría la puerta si fuéramos en direcciones opuestas y la dejaría pasar. Si intentara dar un discurso, asentiría y me iría. Mis últimas palabras para ella siguen siendo mis favoritas porque no fueron ruidosas. Fueron definitivas, la puerta está por ahí. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.